cuando empezamos a hablar de esto, pensamos que, ¿de qué hablamos cuando hablamos de género? En los últimos años cada vez es más notoria y más relevante la palabra de género en los medios de comunicación, por ejemplo, frente a los habituales asesinatos, lamentablemente, de mujeres perpetrados por maridos, amantes, novios, compañeros. Ya se dejó de hablar de crímenes pasionales para hablar de violencia de género, y hace algunos años ya se empezó a hablar de femicidio porque se introdujo la figura en el Código Penal. Este es el acto extremo de violencia hacia las mujeres por el solo hecho de ser mujeres. Y siempre reviso los datos. De la última charla a hoy han aumentado sobre todo los femicidios, como vienen aumentando. El informe elaborado de la Casa del Encuentro dice que del 20 de marzo al 12 de noviembre, en 238 días de aislamiento obligatorio, se produjeron 171 femicidios, 4 transfemicidios y 11 femicidios vinculados de varones. Los últimos 14 días nada más se produjeron 7 femicidios y un transfemicidio. Para que entendamos por qué es importante la perspectiva de género, siempre hay que partir de ver dónde estamos parados y qué es lo que nos dice la foto de los datos. Algo parecido con el concepto de género ocurre con la violencia doméstica. Si bien estamos lejos de erradicar este flagelo social, ya no se habla tanto de violencia intrafamiliar, sino que se habla de violencia doméstica desde una perspectiva de género que desnaturaliza las formas de violencia contra las mujeres. Pero, ¿cómo surgió el concepto de género? No sé si habrán oído hablar de Simone de Beauvoir, que en su libro El segundo sexo, publicado en el año 1949, escribió una frase célebre que seguramente conocen, o si no invito a que la conozcan, que dice: no se nace mujer, se llega a serlo. Gracias a una revisión de estudios antropológicos, etnográficos e históricos, esta autora, escritora, estudiosa, buscó demostrar que las características humanas consideradas como femeninas o masculinas no tienen nada que ver con una naturaleza biológica, sino que son adquiridas mediante un complejo proceso de construcción individual, cultural y social. En este sentido, el mayor aporte fue abrir la puerta para estos debates de lo que se diría las diferencias sexuales, que pasaron de los estudios de la biología a otro tipo de estudios, culturales, sociales y psicológicos, y en la década del 60 aumentaron su producción. A partir de estos estudios, que son estudios de género, podemos decir que sexo y género no son lo mismo. Quizás muchas personas esto ya lo entienden así acá, sino yo prefiero siempre partir de estas bases. Entonces el género es esta categoría social, es una de las contribuciones teóricas más importantes de estos últimos años, como categoría analítica que surge para explicar desigualdades existentes entre hombres y mujeres, poniendo el énfasis en lo que se denomina la multiplicidad de identidades. Entonces, lo femenino y lo masculino se conforman a partir de una relación mutua, como dijimos, cultural, histórica, que se van entrelazando, para construir el género como una categoría transdisciplinaria que desarrolla este enfoque global y remite a aquellos rasgos, a aquellas funciones psicológicas y socioculturales que se atribuyen a cada uno de los sexos en cada momento histórico y social, ¿no? Entonces, estas elaboraciones históricas de los géneros son sistemas de poder que a su vez tienen un discurso hegemónico y dan cuenta de la existencia de estos conflictos sociales. Esta categoría viene a romper con la noción tradicional de lo natural, cuando lo femenino y lo masculino no se refieren al sexo de los individuos, sino a conductas femeninas o masculinas. Sobre esta base voy a hablar de género. El derecho internacional de los derechos humanos y los estudios de género se fueron entrelazando. ¿Por qué? Para entender la forma en que se relacionó el derecho internacional con las teorías feministas, las teorías de género que dieron origen a las mismas, es importante entender por qué desde los sistemas de protección del sistema internacional se entendió que los mismos no eran suficientes. Los derechos humanos sabemos que se insertan en un contexto histórico determinado, que no son neutrales, no son atemporales y se aplican a la luz de los criterios propios de cada época. Tradicionalmente, el paradigma sobre el cual se han aplicado estos derechos, el catálogo de derechos humanos, ha consistido en un titular de derechos que se construye y se evidenció como un ser con características muy particulares. Generalmente se habla de un hombre propietario, heterosexual, de cierto grupo étnico, adulto, y dicho modelo de protección
ha sido restrictivo. Esta es la mirada androcéntrica que se empezó a advertir que tenían el sistema internacional. Este modelo excluyente se fue construyendo desde la época de la Ilustración, y frente a esta interpretación se fue desarrollando una respuesta que está vigente hasta el día de hoy, ¿no? Entonces surgió la necesidad de corregir estas prácticas de exclusión de sujetos de protección y dar efectividad a lo que sabemos que es el principio de universalidad, entendiendo que todas las personas son titulares de los mismos derechos. Esta efectividad del sistema de protección de los derechos humanos radica necesariamente en la efectiva realización del principio de universalidad. Por eso es que se empezó a adoptar y a entender que se podían establecer medidas articulares de protección a distintos titulares de derechos. Entonces, se justifica un tratamiento diferenciado a ciertos titulares de derechos por esta lectura restrictiva que se ha dado a los derechos humanos y por la realización del principio de universalidad. Ahora voy a avanzar y esto quizás va a ser más claro. La forma en que el derecho internacional de los derechos humanos ha enfrentado esta lectura restrictiva ha sido normativa y jurisprudencial. La vía normativa tiene que ver con la adopción de nuevos instrumentos nacionales e internacionales, que después mencionaré, que consagran los derechos de aquellos sujetos que habían sido excluidos en la práctica de la titularidad de estos derechos, que son para todas las personas. Y mediante vía jurisprudencial, también se han relevado y producido informes que dan cuenta de la necesidad de dar esta protección. Y a su vez se han creado mecanismos que velan por la efectiva aplicación de estos derechos, como son los organismos de control de estos tratados internacionales nuevos. Es decir, se trata de efectivizar derechos y no crear nuevos derechos. ¿Por qué? Porque el Sistema Internacional de los Derechos Humanos indica desde su génesis que supuestamente todas las personas somos titulares de los mismos derechos. Sino pensar que la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la Declaración Americana, los pactos internacionales o la Convención Americana excluyen a ciertas personas no sería lógico, pero en la práctica han quedado excluidas. Entonces, esta necesidad de ampliar catálogos de derechos tiene que ver con la necesidad de dar efectiva protección a todas las personas en función del sistema internacional de los derechos humanos. Entonces, frente al surgimiento de ciertas prácticas violatorias de derechos particulares, por ejemplo, desapariciones forzadas de personas, o el ejercicio especial de ciertos derechos, por ejemplo, los derechos de pueblos indígenas, o ciertas condiciones especiales de sus titulares, por ejemplo, los niños, se hizo necesario, y se hace, consagrar ciertas normas internacionales que den respuesta a esta necesidad de dar mayor protección y efectividad, en el entendimiento de que todas las personas tienen que tener esta misma protección, como dijimos. Entonces, esta creación de nuevos catálogos, digamos, tiene un componente político frente a una lectura de derechos que excluía. Entonces, decimos que se habla de la mirada que, por ejemplo, tienen que tener el Estado y las obligaciones que competen al Estado cuando el titular de derechos es, por ejemplo, una mujer. Y ahora vamos a ver a qué me refiero. Entonces, no se agregan nuevos derechos, sino que se explicita, se menciona, se tamiza la forma de interpretar los derechos, que es lo que estamos intentando analizar acá. En cuanto al control de los derechos, tiene que ver con los mecanismos de protección que establecen en este proceso de protección internacional, en el marco del orden público internacional. Entonces, para dotar de efectividad a esta nueva forma de interpretar en el goce de los derechos humanos, las teorías de los feministas y las teorías de género han sido un instrumento muy útil porque se centraron en criticar la separación y la oposición entre las esferas públicas y privadas, que esto era algo que se venía repitiendo casi sin advertirlo a nadie. Entonces, el derecho, como construcción cultural que es, tampoco escapa a esta crítica de
la separación y oposición entre las esferas pública y privada que también encontramos en el derecho. El pensamiento de género ha producido material construyendo una teoría crítica, y hay varias teorías críticas, para reanalizar conceptos, ramas y la educación jurídica, digamos, para evitar que el derecho sea un instrumento de subordinación y opresión para determinados grupos. Entonces, el derecho internacional de los derechos humanos no fue inmune a los procesos de nuevas demandas de determinados grupos que comenzaron a pedir una protección en la lectura de que estaban excluidos. Entre las estrategias que mencionamos dijimos que estaba esta muy importante, que es releer los instrumentos internacionales generales de derechos humanos en clave de género y diversidad, ¿no? Para generar una normativa con una protección específica. Uno de los conceptos que se ha desarrollado en este contexto es el que tiene que ver con la discriminación estructural, y para comprender de qué se trata esta discriminación estructural de la que se hablan Roberto Saba y tantos autores constitucionalistas que empezaron a introducirla al hablar de igualdad y discriminación, es necesario remontarnos también a la división sexual del trabajo, que es la que diferencia la esfera pública de la privada. La esfera privada es aquella que tradicionalmente se atribuye a las mujeres, delegándole aspectos relacionados con la reproducción de la vida, la organización familiar, que ha quedado tan en evidencia en este contexto, ¿no?, de pandemia, con los cuidados en el centro, separada de el trabajo denominado productivo, que está en cabeza de los varones, tradicionalmente estoy diciendo, y se reserva a la esfera pública. Esta distribución jerárquica e inequitativa de las tareas de cuidado, ¿no?, como reproducción social o reproducción de la vida, y las tareas o los trabajos de producción de bienes y servicios, generan también una serie de prejuicios y mitos, y es uno de los principales ejes de inequidad entre varones y mujeres. Un ejemplo lo podemos percibir cuando hablamos de una entrevista laboral, donde vemos una discriminación encubierta, indirecta, hacia las mujeres al momento de ser preguntadas, por ejemplo, interrogadas respecto de, al ingreso, ¿no?, a un trabajo, preguntas diferenciadas en función de cómo van a resolver su vida privada, que probablemente a muchos varones no se les hacen esas preguntas. ¿Cuántos hijos van a tener? Si tuvieron, ¿quién los cuida? ¿Cómo los cuida? Si hay un varón en la casa, ¿quién es más proveedor o no? Cosas que no se pueden, no se deben ya preguntar. Esto tiene que ver con estos sesgos de género que estábamos mencionando. Entonces, el mandato, ¿no?, social que se reproduce en la sociedad inconscientemente, hasta que uno conscientemente deja de reproducirlo, tiene que ver con esto de los roles de género también, que indica que asumir estas responsabilidades domésticas constituye un obstáculo en el acceso al empleo para muchas mujeres, que son quienes más las asumen. Y también un obstáculo en el desarrollo de su vida profesional, para quienes buscan trabajo, están trabajando o quieren ascender en su desarrollo profesional. Pensemos que desde el sector empleador muchas veces la maternidad es vista como un problema. Se habla hasta de la penalización de la maternidad, porque hay muchos empleadores que no quieren contratar mujeres por este temor al ausentismo, a la baja en la productividad, porque se asume, se presume que son quienes van a asumir las responsabilidades familiares de cuidado. También aparece este techo de cristal, que es esa barrera invisible que sabemos externa, generada por una discriminación indirecta, o a veces es interna, porque propias mujeres muchas veces condicionadas por este mandato social o de la maternidad, no pueden conciliar y se ven, como se dice, atrapadas en la conciliación entre la crianza y su desarrollo laboral, y deciden suspenderlo, abandonarlo o relegarlo en función de otra persona de la casa. Estas conductas discriminatorias aparecen como formas de trato que ya están naturalizadas, son cotidianas, ¿no? Pareciera que está bien que se les pregunte a las mujeres estas cosas, o que nadie ponga la mirada sobre esto. Entonces, esto tiene que ver con que la socialización del género influye directamente en el hecho de padecer estas situaciones y asumirlas con una actitud pasiva. Esto tiene que ver también con muchas de las causas de la brecha salarial de género, que son múltiples, ¿no?
pero también tiene que ver con el impacto de diferentes factores relacionados con las características del entramado económico, esta estructura productiva, y la mirada institucional, ¿no? La normativa laboral, los convenios colectivos, cómo refuerzan muchas veces en lugar de mejorar el camino en este sentido. Entonces, bueno, ya dijimos que las desigualdades de género en la estructura y dinámica del mercado de trabajo se observan a nivel mundial, pero en Argentina les puedo leer algún dato, por ejemplo. Las mujeres enfrentan una menor y peor participación en el mercado laboral frente a sus pares, ¿no? Tienen una menor tasa de actividad que los varones, 48,6% versus 69,5%, sufren más desempleo, 10,2% frente al 8,2%, y se encuentran más expuestas al empleo informal y precario. Además, su participación laboral se encuentra fuertemente segmentada, ¿no? Con estas dificultades para alcanzar mejores o mayores o puestos de decisión y gerencias, ¿no? Esta segregación vertical, y con una alta concentración de mujeres ocupadas en sectores que están más relacionados con la continuidad de estas tareas de cuidado, que son a su vez las más precarias, las menos valoradas. Por ejemplo, el trabajo doméstico. Esto es la segregación ocupacional o horizontal. También relacionado con las actividades más feminizadas, como ser la escolaridad, el cuidado. En este momento de pandemia, la salud ha estado mayormente en manos de mujeres. Y en este sentido, el derecho laboral también es ilustrativo al respecto. Si tenemos en cuenta que es la rama especial del derecho que busca nivelar situaciones previas de desigualdad entre empleadores y trabajadores, ¿no? Perdón. Y esto también está en nuestra Constitución. Esta necesidad de hacer algo para nivelar esta situación surge del artículo 75, inciso 22 de la Constitución, que otorga máxima jerarquía a determinados instrumentos nacionales. Hay otros tratados de la OIT, quiero decir, acá tenemos, por ejemplo, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que es del 66, que dice que el ser humano no puede realizarse a menos que se creen las condiciones para que le permitan gozar de los derechos mencionados. Hay otros tratados internacionales, además de los convenios de la OIT, suscritos por nuestro Estado, que generan este compromiso para todos los poderes, especialmente para el Poder Judicial, de introducir el marco normativo internacional y generar acciones o nuevas miradas en el cumplimiento de estos deberes que tenemos. La perspectiva de género, en este sentido, es este marco conceptual que se adopta para una investigación, una capacitación, el análisis de una situación, de un caso, de una sentencia, hasta el proceso de prueba del juicio, que implica reconocer estas relaciones de poder que se dan entre los géneros, favorable en general a los varones, que, perdón, estas relaciones han sido constituidas social e históricamente y que atraviesan todo el entramado social y se articulan con otras relaciones sociales. Esto es la mirada interseccional, donde se cruza con la clase, la etnia, la educación, la orientación sexual, entre otros factores. Volvemos al artículo 75, párrafo 23 de la Constitución Nacional, que nos dice, nos manda esta obligación de legislar y promover medidas de acción positiva que garanticen la igualdad real de oportunidades y de trato, y el pleno goce y ejercicio de estos derechos reconocidos por la Constitución y por los tratados internacionales vigentes. Aquí pensemos que la Corte Suprema nos ha dicho que este deber de garantizar la igualdad efectiva, perdón, un segundito. Diego, ¿seguís un segundo? Sí. Sí, bueno. Venimos hablando mucho, así que esas cosas pueden pasar. Justo estaba terminando de incorporar una sentencia de la provincia de Córdoba, que les quería comentar que fue de lo más novedoso que leí en los últimos
los últimos meses. Ahí en el currículum que justamente leía Celeste, decía que me dedico hace 17 años al análisis de sentencias para una editorial, para Rubinsal. Entonces, en base a ese conocimiento fue que me empezó a llamar la atención justamente esta cuestión de la perspectiva de género y cómo de a poco es utilizada en las sentencias para fundamentar. Es un sistema de análisis que no deja de lado, por supuesto, ningún tipo de derechos ni de garantías, ¿no? Para quienes son los acusados, para quienes son los demandados. Lo que sí se trata justamente de una nueva perspectiva de análisis. Justamente con los fallos que yo les voy a traer, y justamente hoy lo he hablado con la doctora Laura Soaje de la Cámara de Concordia, quedan en evidencia la falta de perspectiva de género justamente cuando no se aplica, ¿no? Cuando uno lo aplica, dice, bueno, lógicamente que se lleva una solución mucho más intuitiva, mucho más protectora, ¿no? de la mujer trabajadora, pero cuando esa falta de análisis, o sea, cuando ese análisis con esta perspectiva no se realiza, y se sigue haciendo como se hacía hasta hace 1 año, 2 años, 3 años, cuando este tema todavía no se estaba instalando, es tan evidente el error, es tan evidente el incumplimiento del deber de los jueces al momento de analizar los hechos con esta perspectiva, que sinceramente llama la atención que todavía esto no tenga una mayor trascendencia, ¿no? Porque ya les digo, son los efectos, porque cambia la solución del caso. Pasa de una trabajadora de haber sido agredida en la vía pública sexualmente, pasa de ser protegida o de ser resarcida a no ser resarcida. Y ahora lo vamos a ver con 2 fallos de la Cámara Nacional de Apelaciones de Trabajo. Uno de la Sala 1, donde no aplica la perspectiva de género, y otro de la Sala 6. Fabiana, ¿estás recuperada? Sí, me fui a buscar un vaso con agua porque no podía. Gracias, perdón, pero bueno, nos pasa. No, por favor. Gracias, Diego. Bueno, entonces avanzo, ¿no? Estábamos en nuestra obligación por parte constitucional de integrar estos estándares internacionales de derechos humanos al tener en cuenta este bloque de constitucionalidad, ¿no? Que tenemos que demanda la aplicación. Las sentencias claramente, a quienes acá son efectores de la justicia, según tengo entendido, tienen un rol fundamental, como decía Diego, en esta introducción de la perspectiva de género. Entonces, volviendo a este derecho internacional de los derechos humanos y con esta nueva lectura, empezamos a ver que el derecho de igualdad ante la ley y el principio de no discriminación están previstos en nuestra Constitución Nacional, así como en la Declaración Universal de Derechos Humanos, la Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre, la Convención Americana, el Pacto Internacional, el Pacto de Derechos Civiles y Políticos y el de Derechos Sociales, Económicos, Sociales y Culturales. Pero a su vez tenemos acá una normativa específica a la cual sugiero prestar atención o tomar nota, que son la CEDAW, que está incorporada por nuestro país mediante la ley 23.179, es la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, y tenemos la ley 24.632 que aprueba la Convención Belém do Pará, o Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer. Por estos 2 instrumentos específicamente, que forman parte de lo que les dije, la creación de una normativa específica de protección a cierto grupo de sujetos o de colectivos que históricamente o estructuralmente se visualizaron como discriminados o afectados por esta discriminación estructural que les mencionaba antes. Por estos 2 instrumentos particularmente, los Estados miembros se comprometen a impulsar normas y políticas para asegurar el ejercicio efectivo de los derechos de las mujeres, así como prevenir, sancionar y erradicar la discriminación y la violencia contra ellas. Y acá es donde vamos entrando de lleno en la perspectiva de género. La CEDAW reconoce el principio de dirigencia estatal, fundamentalmente, que es garantizar el goce efectivo de los derechos. Los Estados partes deben seguir por todos los medios apropiados una política encaminada para eliminar la discriminación contra la mujer
y adoptar en consecuencia las medidas conducentes para que esto suceda. Entre ellas el artículo 11, por ejemplo, dice dentro de las medidas adoptar que, en particular, que el derecho al trabajo sea considerado como un derecho inalienable de todo ser humano, el derecho a las mismas oportunidades de empleo, inclusive a la aplicación de los mismos criterios de selección, el derecho a elegir libremente profesión y empleo, al ascenso, el derecho a la igualdad de remuneración. Aquí también nos vamos a referir a los convenios de la OIT, relevantes en esta materia de igualdad de género en el empleo, como son el convenio 100 sobre igualdad de remuneración, el 111 sobre discriminación en empleo y ocupación, y especialmente el 156 sobre trabajadores y trabajadoras con responsabilidades familiares. Pero a su vez tenemos una normativa nacional muy interesante, muy vista, celosamente en materia internacional, que es la Ley 26.485, que establece entre sus objetivos promover y garantizar el desarrollo de políticas públicas sobre violencia contra las mujeres, ¿no? La eliminación de la discriminación, la remoción de patrones socioculturales que promueven y sostienen la desigualdad de género y estas relaciones de poder que dijimos antes. Y sobre todo, establecer las condiciones aptas para sensibilizar, prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres en todos sus ámbitos y manifestaciones. A su vez, tenemos la Ley 26.743, que establece el derecho al reconocimiento, trato, identificación y libre desarrollo de las personas conforme su identidad de género, sin necesidad de adoptar una modificación en sus documentos. Y más recientemente tenemos la Ley Micaela, la 27.499, que establece la capacitación obligatoria en género para todas las personas que integran los 3 poderes del Estado. Y en este sentido, creo que es fundamental este tipo de actividades como la que están haciendo hoy, ¿no? Para comenzar a hablar de este tema. Por otra parte, en materia de diversidad, específicamente tenemos los principios de Yogyakarta sobre aplicación de la legislación internacional de derechos humanos en relación con la orientación sexual y la identidad de género. No quiero avanzar mucho más, después les puedo enviar todo esto para poder dejar tiempo para que Diego Guirado avance con su exposición, pero creo que esto de analizar estos instrumentos a la hora de revisar los estereotipos que distorsionan las percepciones y dan lugar a decisiones judiciales, muchas veces basadas en creencias preconcebidas y en mitos o sobre hechos erróneamente analizados. También muchas veces los estereotipos afectan la credibilidad de las declaraciones, los argumentos o los testimonios de las mujeres, ya sea como partes o como testigos. Creo que la perspectiva de género en las controversias que se plantean ante el Poder Judicial, ya sea entre particulares o frente al Estado, son un indicador de disputa de aquellas situaciones que no tienen otro canal de resolución. Entonces no son más que una muestra de aquellas necesidades jurídicas insatisfechas en la población, muchas de las cuales no tienen respuesta como consecuencia de estos obstáculos que hemos mencionado. Entonces, la incorporación de este nuevo prisma de análisis, que es la perspectiva de género, es fundamental para consolidar pasos en el camino hacia la igualdad de género, no solo como un imperativo ético, sino como una obligación exigible de acuerdo con este marco constitucional e internacional de los derechos humanos. Bueno, creo que hasta aquí llegué, cualquier cosa después me pueden preguntar. Bueno, Fabiana, voy a seguir entonces con la parte de la jurisprudencia. Voy a compartir pantalla, creo que estoy habilitado. No. Al administrador necesito que me dé esta posibilidad de compartir pantalla. Celeste, que estás por ahí. Buenas tardes, doctor. Ya está Sí. habilitado para compartir pantalla. Ah, muy bien, ahí estamos, gracias. De nada. Bien. Este es el flyer. Algunas cuestiones que voy así a leer rápidamente, ¿no?
es importante tener presente que juzgar con perspectiva de género no es una concesión graciosa que hace el tribunal en función de su propia manera de entender las cosas, sino una obligación que como funcionarios públicos le impone la Constitución Nacional y los tratados internacionales en materia de derechos humanos incorporados a nuestra Constitución en el año 94. Algunos errores comunes son, por ejemplo, pensar que solo se trata de una problemática de mujeres, creer que trabajar con perspectiva de género es solo una actividad laboral, desconociendo que se deben realizar cambios en la vida privada y personal, sostener que la perspectiva de género solo tiene relevancia en el ámbito de violencia, y afirmar que la única solución correcta se encuentra descrita en la norma. Para mencionarle algunos precedentes en los cuales se hace referencia a la situación, al análisis con perspectiva de género, justamente situaciones generadas, ¿no?, en la aplicación de la normativa de emergencia, por ejemplo, el decreto 329 de prohibición de despidos, o la licencia excepcionales por cuidado de hijo, o específicamente también los diferentes decretos que fueron renovando la prórroga del 329, me refiero a la prohibición de despedir. Estos son dos casos en los cuales se decidió, el primero había sido un despido decidido en periodo de prueba, ¿no?, de una mujer, de una trabajadora embarazada, ¿no?, un periodo de prueba iniciado con posterioridad al inicio, a la prohibición de despedida, es decir, después del 31 de marzo, y bueno, justamente la sentencia, al momento de decidir favorablemente hacia la reincorporación de la trabajadora, hace alusión en su fundamentación a la necesidad de tomar esta situación, de tomar este caso, de analizarlo desde una perspectiva de género. Lo mismo hace el doctor Barciela en el fallo González Contreras del Tribunal Número 1 de San Miguel, al momento de considerar cumplidos los requisitos de verosimilitud del derecho y peligro en la demora, sobre todo, alude justamente a que el colectivo de las trabajadoras, de las mujeres trabajadoras, son uno de los más afectados en esta crisis, son los primeros que necesitan protección, y hace alusión a la perspectiva de género al momento de fallar favorablemente respecto de la incorporación. Otros casos también muy particulares, ¿no?, se dieron en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Eran dos trabajadoras que trabajan en el sistema de salud, y que se les negaba la licencia para el cuidado de hijo por falta de actividad escolar, ¿no?, sobre todo la primera. Era una trabajadora, creo que era una médica, que no podía dejar con nadie a su hija de 11 años porque justamente era una familia monoparental, no tenía contacto paterno, con los abuelos paternos tampoco, y los abuelos maternos habían fallecido. Entonces esta trabajadora, la única forma que tenía de ir a trabajar, estando suspendidas las clases, era dejar a su hija en su domicilio sola. Una chica de 11 años, también acreditó algún tipo de complicación en la salud psicológica de la chica, de la niña, por transitar esta situación en soledad, de quedarse sola en su departamento. Bueno, y entonces accedió a esta petición, cuando, como sabemos, todo tipo de licencias en el sector de la salud están suspendidas, están restringidas, justamente para no desestructurar lo que es el sistema de salud para hacer frente a esta pandemia. El segundo caso, la trabajadora, creo que era una enfermera de terapia intensiva, tenía a cargo a un hijo menor de edad con discapacidad, y también no podía ir diariamente al taller protegido, donde realizaba actividades este hijo con discapacidad, porque justamente las actividades estaban suspendidas. Y ahí también nuevamente se hizo valer la perspectiva de género, porque era una mujer que estaba a cargo únicamente de su hijo, y también la fundamentación se basó en la Convención Internacional, en lo previsto por la Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad, cuando justamente en su artículo 3 habla de la obligación de los estados de hacer ajustes razonables a los fines de que las personas con discapacidad no sufran ningún tipo de discriminación. Entonces, con esta conjunción de estos dos tipos de análisis tutivos, protectorios, ¿no?, como es la perspectiva de género y la Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad, se decidió otorgar esta licencia extraordinaria a la trabajadora para que cuide a su hijo en este momento tan delicado. Bueno, eso para hacerle mención de cómo la perspectiva de género ya se puede aplicar y ya se aplica, sobre todo para lo que le decía justamente cuando Fabiana interrumpió su
tu participación, y yo intervine así de manera para salvarle las papas, decía justamente cómo se ve, cómo se nota, cómo es evidente cuando no se aplica, y ya lo vamos a ver ahora con 2 casos más, ¿no? ¿Esto para qué? Para derribar esos mitos de que esto es una cuestión que todavía no es obligatoria, de que se está viendo, de que faltan herramientas, bueno, no, nada. Esto ya está vigente, y que bueno, si los jueces no lo aplican por el principio de Vibrano Vicuria, hay que pedirlos, hay que marcarles la cancha, hay que dejar en evidencia esta falta de fundamentación con perspectiva de género. Porque les digo, las consecuencias los resultados son diametralmente diferentes cuando se aplica este tipo de análisis. Bueno, respecto a esto, ¿no? ¿Quién va a decidir? Y eso es lo importante de la capacitación, ¿no? Más allá de lo que dijo la Corte hace un par de semanas, de que la Corte Suprema de Justicia de la Nación, de que ellos se van a capacitar con su propia oficina, ¿no? Y que no van a tener que recurrir a ningún tipo de capacitación externa. Lo reprochable, ¿no? de ese proceder o de esa toma de posición respecto a la capacitación obligatoria según la ley Micaela. Entonces, acá es donde lo primero que se ve es en esta necesidad y esta obligación que tienen los jueces en primero capacitarse y luego en aplicar perspectiva de género. Este es el caso, un caso penal, en la cual la Sala Segunda de la Cámara de Casación en lo Criminal y Correccional de Capital Federal apartó a 2 jueces del Tribunal Oral, que había entendido la causa, por no respetar la Ley Nacional de Identidad de Género, en una causa seguida contra una mujer trans que era acusada de un homicidio. Evidenciaba el trato que estos 2 magistrados tenían en el transcurso del desarrollo del proceso hacia la imputada, primero que le hablaban como si fuera un hombre, hacían consideraciones negativas, ¿no? Respecto a lo cual era su ocupación, que era ejercer la prostitución, y toda una serie de desconsideraciones de acuerdo a su persona, a no realizar un trato digno y respetuoso. Entonces, esto fue lo que impulsó a la defensa a evidenciar este planteo, que fue resuelto con éxito y fueron apartados estos dos jueces al momento para que no sigan teniendo intervención en el juicio donde estaba imputada esta mujer. Esto para mostrar, ¿no? Cuando no hay una mirada, cuando no hay un respeto a la diversidad, cuando hay una mirada con perspectiva de género, ya en el mismo proceso, en el mismo contacto, en este caso con la imputada. Entonces, para darle el lado positivo y para ver cómo sí se aplica, ¿no? Traemos este fallo de la sala 3 de la Cámara Civil y Comercial Laboral de Minerías de Neuquén, de este año, casi son de la misma fecha. Dice, la perspectiva de género permite reafirmar que el ordenamiento tutelar objetivo de la LCT se integra con el artículo 1 de la 23.592 y los diferentes instrumentos internacionales que abordan la problemática y permite discernir correctamente las cargas probatorias. Es por ello que las problemáticas asociadas a conflictos en que la trabajadora invoca haber sido víctima de una situación de segregación por motivos de embarazo, requiere de un examen riguroso, pero a la vez atento al contexto de género en que se sitúa, puesto que lo que subyace como dato elemental es el pie de desigualdad en que se halla la mujer a partir de prejuicios y prácticas consuetudinarias, ¿no? Como incluye la Sala 3 de Neuquén el concepto de perspectiva de género. También debo mencionarla que el Superior Tribunal de Justicia de la provincia de Mendoza, en una sentencia del 13 de marzo, de una trabajadora, no recuerdo el nombre, pero sí recuerdo la demandada, que era Tramat, una empresa de transportes, ¿no? Era una trabajadora jerarquizada, tenía a cargo creo que la gerencia de recursos, la parte del departamento legal de la empresa, y que denunció un trato, una diferenciación salarial, una inmovilidad salarial, justamente en comparación con los otros sectores, con las otras gerencias, que sí tenían un nivel remuneratorio superior y tenían una movilidad diferente, que justamente estaban conformadas por hombres. Justamente el planteo que hace es que había sido discriminada en razón de su condición de mujer. La fundamentación que hace
el Superior Tribunal de Justicia de Mendoza hace justamente todo un desarrollo muy interesante de la perspectiva de género, la fundamentación normativa, los tratados internacionales, la Convención de Belén do Pará, su aplicación al derecho interno. Así que ahí también, no lo traigo acá, no lo puse, pero lo quería mencionar, este fallo del Superior Tribunal de Justicia de Mendoza de marzo de este año. ¿Quién? Este es el fallo también de Córdoba, ¿no? Contestación de demanda, ¿no? Uno dice, bueno, ya estamos en el proceso laboral, por eso la charla es proceso laboral con perspectiva de género, no solamente la sentencia, no solamente sentencia con perspectiva de género, sino todo el proceso tiene que estar atravesado por este tipo de análisis. Y miren este caso tan particular donde el demandado era la provincia de Córdoba, el superior gobierno de la provincia de Córdoba. Trató una trabajadora que había sido víctima de violencia física y ataque sexual perpetrado por dos delincuentes. La actora era una mujer policía que se desempeñaba en la guardia de uno de los edificios de tribunales. Exactamente creo que en el edificio donde funciona justamente la Cámara del Trabajo que terminó decidiendo este conflicto. Al momento de contestar la demanda interpuesta por la trabajadora a los fines de que se resarzan los padecimientos psíquicos, físicos, ¿no?, producto de este ataque, la demandada se limitó a negar el hecho, por no constarle. Y dicen los jueces, no se comprende que ante una situación de la magnitud de la denunciada se pueda sustentar livianamente una negativa con ese argumento. Y ahí hacía mención el juez que vota en primer término de que había sido una causa que había trascendido en los medios, ¿no?, por la situación de violencia vivida por esta mujer policía, porque después la toman, o sea, la increpan, la reducen, la meten dentro de una de las oficinas ahí del tribunal, después la sacan en su auto particular para ir a retirar dinero. O sea, es una situación que demoró, que transcurrió durante casi 1 hora y media, ¿no? Y que se termina, la trabajadora termina liberándose en la mitad de la calle, creo que se tira el auto, porque se para el auto. O sea, fue una noticia, ¿no? Entonces, al momento de responder, es justamente esto lo que se le achaca, lo que se le reprocha, ¿no?, a nada más ni nada menos que el superior gobierno de la provincia de Córdoba, ¿no? Estamos hablando de un particular, que más allá también sería reprochable, ¿no?, esto de no constarle los hechos de los cuales se están discutiendo. Entonces, no se comprende que ante una situación de la magnitud de la denunciada se pueda sustentar livianamente una negativa con ese argumento. El representante de la provincia debió mínimamente requerir los antecedentes del caso a las autoridades de la Policía Provincial y consultar lo actuado ante la comisión médica, con intervención de su propia gerenciadora. La provincia de Córdoba está autoasegurada y tiene una gerenciadora que le lleva adelante todos los reclamos por accidentes de trabajo de su personal. Y ahora viene lo más importante, ¿no? ¿Qué más le dice el juez? Atento a que la provincia de Córdoba, mediante ley 10.628, adhirió a la ley Micaela, resulta ciertamente incomprensible que en un caso como el de Autos no hubiera existido una intervención activa de los funcionarios provinciales en aras no solo de interiorizar a sus representantes sobre los antecedentes del caso, sino también de dar una solución pronta al conflicto, que involucraba un hecho de violencia muy grave contra una mujer integrante de sus fuerzas policiales. El ataque denunciado se encuentra sobradamente probado, además, a través de la sentencia dictada por el Juzgado Penal Juvenil Interviniente, pronunciamiento que se encuentra firme y produce sobre los presentes el efecto previsto en el artículo 1777 del Código Civil y Comercial. O sea, la prejudicialidad de los hechos, no solamente la trascendencia periodística, ¿no?, sino que también venía con una sentencia respecto de los hechos, una sentencia penal respecto de los hechos imputados a los dos delincuentes respecto de la trabajadora. O sea, doblemente, si se quiere, acreditado. Entonces, ¿cómo puede ser que ese presidente diga que desconoce los hechos? Más todavía, había pasado por comisión médica. Entonces,
La demandada refería, claro, respecto a la respuesta, dice, a que este hecho no constituyó un accidente de trabajo, resulta tan injustificada como su desconocimiento del suceso, que incluso reiteró sus alegatos. Entonces, no solamente fue una postura al momento de contestar la demanda, sino que también después de todo lo probado y todo lo actuado, lo reitera en sus alegatos. Entonces, dice, para finalizar, se ha tratado de manera absolutamente clara de un hecho súbito, violento, en extremo, sufrido mientras la accionante cumplía su actividad de custodia. La circunstancia de que hubieran intervenido terceros en la comisión del hecho no impide de ninguna manera la tipificación, ya que esa exclusión no figura en la norma. Entonces, pero más allá de cómo se resuelve, atención a este llamado que hace, ¿no?, a la obligación por parte del Estado por haber adherido a la ley Micaela. Y lo que ello genera en el Estado en sus diferentes estructuras, ¿no?, en sus diferentes poderes, poder judicial, poder ejecutivo, poder legislativo, ¿no? Ya no se puede decir, bueno, pertenece a otro poder, no tengo información. No, justamente de eso se trata la capacitación a la que obliga la ley Micaela, ¿no? Que justamente por esta falta de comunicación fue justamente el asesinato de Micaela, justamente porque no estaban interiorizados todos los, en el caso de la persona que tiene que tomar la denuncia, ¿no?, previa de otro suceso anterior, de una situación de violencia anterior por parte de quien fuera el asesino de Micaela, ¿no? Si se hubiera tomado la debida atención y se hubiera comunicado a la fiscalía en turno, al juez, a quien debía tomar una decisión para no tener que esperar el fin de semana, como pasó, otro hubiera sido quizás el resultado. Entonces acá eso es lo que está latente con la capacitación en género de la ley Micaela. Esto se terminó esto de que no sabía, no estaba alterado, corresponde a otro ministerio, corresponde a otra secretaría. No, cuando en el medio de esta situación se está hablando de violencia contra las mujeres, ya no va más esa excusa, ¿no? Y acá, al caso concreto de un expediente, de un reclamo resarcitorio, ¿no? Entonces, ya esa respuesta de desconocer los hechos no va más, porque hasta, si se quiere, implica una forma de revictimización de la persona, de la trabajadora. Entonces, esto es un gran precedente a los fines de que obliga justamente al sector público. ¿Por qué? Porque justamente muchas veces es el que más vulnera derechos de los trabajadores y las trabajadoras. ¿Es factible la conciliación? ¿No? Siguiendo, ¿no? Antes, y esto, si se quiere, quizás debió ser previo a la contestación de demanda, pero también la conciliación está establecida en algunos procesos, en el medio del proceso, o en la primera audiencia. Pero en el caso de la provincia de Mendoza, bueno, brevemente la normativa, no soy un especialista, pero digo, ¿no?, que hay que dejarlo planteado, ¿no? La Oficina de Prevención y Asesoramiento sobre Violencia Laboral, la resolución 8820 del 2016 de la Subsecretaría de Trabajo y Empleo de la provincia, a lo que se suma la Oficina de Conciliación Laboral por la ley 8990, lo que es la obligación previa obligatoria, ¿no?, el OCLO. Y por último, la reciente ley de protección a las personas trabajadoras víctimas de violencia laboral, la ley 9263. Tengo entendido de que no está establecido ninguna diferenciación cuando el reclamo laboral tiene como vértice o como parte del reclamo una situación de violencia. Si no está denunciado en la Oficina de Prevención y Asesoramiento sobre Violencia Laboral, tranquilamente, o sea, si no ha tenido intervención, ¿no?, ahí sí sería el caso de que ahí ya hay una bilateralización, si se quiere, de la denuncia. No estaría en conjunción con la actividad que lleva adelante la Oficina de Conciliación Laboral. Entonces, cuando no hay denuncia, sí se puede iniciar el trámite de conciliación laboral. Entonces, una vez en el trámite de conciliación laboral, previa al inicio de las actuaciones, ¿qué pasa si ahí se denuncia una situación de violencia? ¿Se lleva adelante la conciliación o no se lleva adelante? ¿La pueden llevar adelante los abogados? ¿Se puede hacer uso de la virtualidad? Y todo este análisis, estas conjeturas, ¿no?, y
que justamente esto seguramente va a dar lugar a debate. ¿Qué pasa con la labor del conciliador? Cuando toma conocimiento, o sea, vayámonos al supuesto que no intervino previamente la Oficina de Prevención y Asesoramiento, ¿no? En caso de que no haya sido una denuncia previa, ¿no? Directamente se genera el conflicto y dentro de lo debatido hay una situación de violencia que se denuncia. El conciliador está obligado a darle curso, a seguir adelante como si fuera cualquier otro tipo de reclamo, o prevalece lo establecido en el artículo 28 de la 26485. Lamentablemente la ley 9263 no dice nada al respecto, ¿no? Entonces, esta es una situación, y esto lo digo porque ayer la escuché justamente a la doctora Ana María Salas, que es camarista ahí del Poder Judicial de Mendoza, justamente diciendo que sí, esta es una situación de vacío, ¿no? ¿Qué pasa cuando, sin que haya intervenido la oficina, en la Oficina de Conciliación Laboral se plantea una situación de violencia? ¿Se sigue adelante? ¿No se sigue adelante? ¿No? ¿Por qué? Porque esto está directamente en contraposición con lo establecido en el artículo 28 de la 26485. Pero a ver, pero esto no es una cuestión, una cuestión única de Mendoza. En Santa Fe se reformó el Código Procesal Laboral, se instituyó un procedimiento previo judicial de conciliación, se establecieron oficinas especializadas, conciliadores laborales, todo dentro del proceso judicial, y en ningún lado se hace mención a esto, ¿no? Cuando la ley 26485 tiene 10 años de vigencia, y acá en Santa Fe se hizo una estructura, se hizo una reforma al Código Procesal Laboral, y en ningún momento se habló de las cuestiones de violencia. Así que, por eso, todavía falta mucho, ¿no? para seguir hablando, para seguir estudiando, para seguir planteándonos los diferentes supuestos. Mendoza tiene esta situación, ¿no? De que después veremos en las preguntas o en el intercambio cómo se resuelve, o cómo lo van resolviendo los colegas y las colegas a esta situación, ¿no? En análisis de los hechos. Analizar el contexto en que se desarrollan los hechos, interpretar los acontecimientos en el entorno social correspondiente, en el conjunto de condiciones y situaciones nacionales, regionales y locales. Visualizar la existencia de estereotipos de género y el valor dado a la mujer y a las personas en condición de vulnerabilidad en el escenario de los hechos. Y para esto traigo como ejemplo típico el fallo Cisneros, ¿no? Donde el reclamo de Cisneros justamente de querer manejar una unidad de transporte público de pasajeros en la ciudad de Salta. Entonces, ¿cuál era la respuesta? No hay lugar, no se puede, ¿no? No tiene la capacidad, ¿no? Respuestas, si se quiere, formales. Pero ¿qué pasa? Al momento de que le dan el micrófono a uno de los dueños, y esto lo relata, esto es lo que yo lo que están leyendo, se relata en el dictamen del procurador fiscal, en la sentencia de corte, ¿no? Que hace referencia justamente al material recopilado en las instancias provinciales. Y entonces dice, un claro ejemplo de la presencia de estereotipos lo constituyen las manifestaciones de uno de los empresarios demandados ante un medio periodístico, quien señaló entre risas que, esto dijo uno de los demandados, esto es Salta turística y las mujeres deberían demostrar sus artes culinarias. Esas manos no son esas manos son para acariciar, no para estar llenas de callos. Se debe ordenar el tránsito de la ciudad y no es tiempo de que una mujer maneje colectivos. Entonces, ¿este estereotipo tendrá o no que ver con que Cisneros no maneje colectivos? ¿Están relacionados o no están relacionados? Entonces, es importante que en el relato de los hechos, en el estudio de la causa, hablar, por supuesto, de las testimoniales. Después también hay otro fallo también de Salta, de segunda instancia, también muy característico, por cómo van surgiendo, ¿no? En un caso de acoso sexual de una trabajadora, y van surgiendo del relato del capataz, del dueño de la plantación de tabaco, ¿no? Y todo aludían a la vestimenta de la víctima, a que cómo le quedaba la pollera, a que por qué se había grabado
encima se había divulgado un video íntimo de la trabajadora, que por qué se había grabado, que si no se hubiera grabado, eso no hubiera ocurrido, ¿no? La culpa es de la víctima, ¿no? Pero bueno, entonces, ¿qué es lo que hay que tratar de demostrar? Es la existencia de estos estereotipos. ¿Por qué? Porque están directamente unidos a esto que se está reclamando, a esto que falta, a esto que se impide, a esto que se rechaza a la trabajadora, o esto que se le hace a la trabajadora, violencia, acoso, ¿no? Entonces, hay que, justamente, en esta mirada de los hechos, hay que justamente tratar de vislumbrar estos estereotipos, que después también tienen que estar plasmados y evidenciados y denunciados en la sentencia. Y medidas de protección. Y esto es cómo se atraviesa la relación laboral, se atraviesa en cualquier momento, se tiene que intervenir sobre el desarrollo de cualquier relación laboral. ¿Cuándo? Cuando una medida de protección sea necesaria. Cuando se denuncie una situación de extrema vulnerabilidad, cuando se denuncie una situación de violencia. Entonces ya acá como vemos cómo en la relación laboral, ¿no? Puede intervenir y deben intervenir la justicia. ¿Para qué? Para evitar que se siga generando un perjuicio a la mujer trabajadora. Y de esto hablan la medida de protección, de esto habla el artículo 26 de la ley 26.485, que también tiene un sustento, si se quiere, en la acción preventiva del daño del artículo 17.11, en la retención de tareas, en el artículo 75 de la ley de contrato de trabajo, ¿no? Que habla de la preservación de la integridad de la persona que trabaja y esto de llevar adelante medidas para sustraerse de esa agresión, de ese peligro, ¿no? Pero entonces, con esto quiero significar, ¿no? La posibilidad de que una relación laboral sea modificada ya sea respecto de la víctima, con medidas de protección, y si no, directamente con el victimario, ¿no? Tratando de excluir al victimario, separándolo del lugar de trabajo o que no comparta tareas con la trabajadora. Este caso, Serrano contra Cencosud, era lo paradigmático, si se quiere, era el agresor era un dirigente sindical. Entonces dice, uy, caramba, ¿acá qué hacemos? ¿Cuáles de estos dos derechos? ¿Cuál prima? ¿La víctima, ¿no? El ambiente sano, libre de violencia, o la representación de derecho colectivo? Bueno, la medida que se tomó fue que apartar al trabajador, al agresor, ¿no? Y que no comparta con la víctima tiempo de tareas, ni días ni horarios. Entonces, ¿va a desarrollar su tarea, su representación colectiva? Sí, cuando la trabajadora no esté en el establecimiento, ¿no? Y más allá del reproche, ¿no? Del doble reproche o del reproche agravado, ¿no? Si una persona que representa intereses colectivos puede, no, de hecho lo hacía, ¿no? Ejercer violencia, acoso, ¿no? Como, ¿no? También habría que ver un reproche del tipo a la representación, ¿no? Si esa persona representa un colectivo de trabajadores y puede tener ese tipo de actitudes, eso ya es para repensarlo del plano sindical, ¿no? Que sea una causal de pérdida de la representación, ¿no? Porque es inadmisible una persona que represente, por supuesto, con lo loable que es la tarea que llevan adelante los representantes sindicales, que le ponen el cuerpo, y las representantes sindicales que le ponen el cuerpo y que van, ¿no? En contra que enfrentan a los empleadores, etcétera, ¿no? Pero es incompatible esa función con una conducta de acoso, de violencia contra una compañera o contra un compañero. Para pensarlo, es para debatirlo. En este caso, un fallo de Neuquén, se dispuso la suspensión del trabajador que agredía verbalmente a las compañeras, ¿no? Porque por otro lado está también, atención con la medida que se toma respecto del supuesto agresor, del trabajador denunciado como agresor. ¿Por qué? Porque también ese trabajador sigue estando protegido por toda la norma tuitiva laboral, ¿no? Derecho de defensa, derecho a ser escuchado, pago de remuneración. Entonces, atención al empleador que ante una denuncia de este tipo de situaciones, de violencia, de acoso, de agresiones verbales, ¿qué trato le da a ese agresor? Porque puede ser que si no respeta determinados
protocolos y procedimientos, puede ser que eso termine en un despido directo o un despido con causa y después no se pueda probar la causa, después puede ser que la causa fue insuficiente. Atención con estas medidas que se toman, ¿no? En este caso la tomó el propio empleador, en la anterior la había tomado la justicia, pero cuando es el empleador el que tiene que decir, atención, ¿no? Para que también a esa persona que está sindicada como agresor se le respeten todos los derechos y garantías que tiene como trabajador. ¿No? ¿Para qué? Para que esto no sea un boomerang que termine perjudicando justamente al empleador por no respetar esos procedimientos de defensa. Lo que tiene particular este caso que Villa Marín Verónica tenía una doble medida. Trabajaba con el padre de sus hijos y además que tenía una medida de distancia dictada por un juzgado de la provincia de Buenos Aires que justamente se la hace aplicar, justamente le exige al banco a que lo separe, ¿no? Que no le haga compartir la misma sucursal. Que en la misma sucursal también había un superior jerárquico que la maltrataba. Entonces, la medida que justamente dispone la Sala 3 es también respecto de ese otro compañero que la agredía, que la acosaba, ¿no? La particularidad de una doble medida con el padre de los hijos de la trabajadora y a su vez con un superior jerárquico, ¿no? Al banco para que los separe, los corra, los aparte y los lleve a otra sucursal. Y también justamente que le decía que hoy había hablado con la doctora Laura Soaje de Concordia, una medida preventiva, era una trabajadora que ahora justamente en el cambio de signo político en una ciudad pequeña del interior de la provincia de Entre Ríos, se dio que el nuevo intendente comenzó a destratar, comenzó a acosar a una trabajadora que venía de la administración anterior, que respondía a otro signo político. Entonces no se le ocurrió peor idea que maltratarla, sacarla del lugar de trabajo, no darle tareas. Bueno, en primera instancia se le rechazó la acción a la trabajadora y en segunda instancia, justamente que es lo que vio la Cámara Laboral de Concordia, se le da procedencia. Entonces, dentro de las medidas está justamente la abstención del trato hostil, el reintegro a su lugar de trabajo de la trabajadora y la capacitación en ley Micaela al intendente y al secretario, que eran los que estaban profiriendo ese maltrato, ese accionar violento contra el actor, ¿no? Y esto también es como medida para destacar, ¿no? Esto de la capacitación obligatoria, esto lo vamos a ver finalizar en la parte de sentencias, ¿no? Estos mandatos preventivos. Pero bueno, este fallo lo pasaron hoy y nunca lo había comentado. Materia probatoria. Resulta de aplicación directa toda la estructura valorativa construida respecto de la prueba de la discriminación. Lo que ya sabemos es los indicios, los fallos de la Corte Suprema, particularmente el fallo Pellicori, ¿no? Es importante tener presente lo valioso que es la inmediación para contar con más y mejores elementos de juicio y al tiempo de valorar las declaraciones de testigos, tratando de descubrir si el relato alude o incorpora estereotipos o sesgos de género. Atención, lo que le decía destacar la causa de Salta, ¿no? Que los testigos hablaban justamente de cómo se vestía la víctima, y que por qué el video, y que por qué la pollera, y que por qué el escote, ¿no? Entonces, ¿qué ambiente se da la situación sobre la cual hay que decidir y hay que investigar? Y este es un principio, ¿no? Que no juega en cuestiones de violencia, y acá sí nos estamos yendo de la perspectiva de género enfocado específicamente a violencia. Ahora nos vamos a apartar un poco al final. La no contradicción de la víctima, la no contradicción del actor, si se quiere, de la actora, ¿no? Como sabemos nosotros que en la absolución de posiciones, cuando tienen que declarar las partes, dice, bueno, a ver si se contradice o no se contradice. Bueno, cuando hay violencia, atención, porque este principio, esta cuestión a valorar, es diferenciada. En materia de violencia contra la mujer, la permanencia o reiteración en la declaración, la no contradicción, de que constituye un indicio de credibilidad, no aplica en materia de violencia. La valoración aquí es diferente, porque de conformidad con el ciclo de la violencia, las víctimas tienden a la retractación o a no recordar con precisión, en virtud del trauma que le generó la situación padecida. Y ahora vamos a ver un caso paradigmático, que es el que yo le hacía mención. Este es un accidente itinere, una trabajadora que sufre acoso callejero, por supuesto,
por un tercero, se acredita la incapacidad laboral con un examen preocupacional perfecto, hacía 2 o 3 años que trabajaba, una chica joven, ¿no? Y la Cámara le rechaza la demanda. Creo que da vuelta la primera instancia que le había hecho lugar. Estamos hablando de un accidente in itinere, estamos hablando de la aplicación de la ley 24557, o sea, no estamos hablando de responsabilidad civil, con otro presupuesto, con otras cargas probatorias, no, estamos hablando acá, ley de riesgo, accidente in itinere, acoso callejero, ahí es donde está especificado, inciso G, artículo 6 de la 26485. ¿Qué dijeron los jueces? Para el rechazo, se tuvo en cuenta que existieron inconsistencias en el relato del accidente in itinere, respecto al lugar preciso en que habría ocurrido el acoso y a si existió o no un contacto físico por parte del acosador. La actora no pudo argumentar una posición clara con respecto al suceso y al modo en que aconteció. La trabajadora era de madrugada, iba camino a su lugar de trabajo luego de bajarse del colectivo y tiene que cruzar una plaza. En el relato dice que cuando cruzaba la plaza es agredida por una persona y no sé si no lo dijo bien o se contradijo, si le había tocado el hombro, si le había tocado más abajo del hombro, ¿no? Había una diferencia en cuanto al contacto, en qué parte del cuerpo había sido, y en el lugar físico, o sea, en el lugar geográfico. ¿Por qué? Porque en la declaración que hace la policía dice que este contacto, esta agresión, la tiene cuando está cruzando la plaza, y cuando hace la denuncia en la ART, dice que el contacto lo tuvo en Avenida Maipú. Entonces, los jueces no tuvieron mejor idea que decir, acá hay una contradicción. ¿Fue cuando cruzaba la Plaza San Martín o fue en la Avenida Maipú? Bueno, ¿qué les dice la doctora Vázquez que votó en minoría? Señores compañeros de sala, decir que la agresión fue cuando cruzaba la plaza o que fue en Avenida Maipú refieren al mismo lugar geográfico, porque la Plaza San Martín está ubicada en la Avenida Maipú a tal altura. Entonces, ni siquiera conocían el lugar geográfico sobre el cual estaban ejerciendo su jurisdicción. Se lo dice así directamente la doctora Vázquez, ¿no? O sea, en virtud de esta inconsistencia, que era salvable, que en realidad no fue una inconsistencia, no, una contradicción, no fue una contradicción, ¿no? Que se referían al mismo lugar, se rechaza esta, aparte que hace toda una alusión a patologías de base, de cuestiones familiares no resueltas, todas cuestiones no habían sido planteadas, que la ART no había dicho nada, que surgieron de la pericia. En fin, esto dice el doctor Pose, el relato de la actora respecto al evento dañoso, acoso sexual callejero, fue contradictorio y además no fue creído por sus compañeras de labor. Se reían de ellas, no creían lo sucedido. No tuvo el carácter abrumador que se pretende, ya que no, dice el juez, ya que, no poniendo en duda la buena fe de la denunciante, no se sabe bien si tropezó con un borracho, con un mendigo, con un asaltante que quiso arrebatarle el auricular de música o con un acosador sexual. Así terminó el voto de la mayoría para rechazarle, creo que era un 20% de incapacidad psicofísica, a la trabajadora, diciéndole que la actora en realidad no sabía, no se puede determinar con quién se topó, con un borracho, con un mendigo, con un asaltante o con un acosador sexual. Este es un fallo de marzo de este año. Bien, esto es valoración de los testimonios, porque muchas veces los testigos no son directos, ¿no? Seguimos con el tema probatorio, los testigos de la agresión, muchas veces justamente la agresión se produce, o el accionar violento se produce de manera oculta, de manera solapada, ¿no? No delante de todo el mundo, entonces es importante tener aquellos testimonios de las personas que ven inmediatamente a la trabajadora luego de sufrir este tipo de agresión, ¿no? Por eso las frases como salía de la oficina llorando, los gritos se escuchaban desde afuera, cuando nos contó lo que le pasó se descompuso y tuvimos que llamar a una ambulancia. Todos esos son extractos de diferentes fallos que hablan de violencia, ¿no? Cuando llegaba el jefe, a ella se le transformaba la cara y no hablaba con nadie por el resto del día. Esos son lo que aportaban los testigos, que ya les digo, no con una presencia directa, ¿no? Percibida por los testigos en el momento del accionar violento, sino que posterior. Entonces, la importancia de la valoración de este tipo
de testimonio. Todos los procedimientos llevados a cabo a la víctima deben evitar su revictimización o victimización secundaria. Acuérdense lo que hemos visto del fallo de Córdoba, ¿no? De que desconocía los hechos, la provincia de Córdoba desconoció los hechos y también era, o puede ser valorado como un efecto de revictimización. Sus efectos se consideran más dañinos que aquellos asociados a la victimización primaria, dado que surgen del propio sistema al que la víctima acude solicitando justicia y protección. En ocasiones, la victimización secundaria surge de la mala praxis policial, sanitaria, judicial, o de aquellos obligados a asistir a la víctima. ART, sí, la ART puede victimizar. Y aquí tenemos un caso de julio, de la Sala 6 de la Cámara Nacional de Apelaciones de Trabajo, con voto de Raffaelli. Un acontecimiento similar, ¿no? La actora se dirigía desde su lugar de trabajo hacia el domicilio particular, fue abordada en la vía pública por un hombre que la amenazó con un arma de fuego, la golpeó y abusó sexualmente de ella. La ocurrencia del luctuoso evento sufrido configuró un acto de violencia de género calificado el mismo inciso 6, inciso G, artículo 6, ley 26485, ¿no? Como violencia contra las mujeres en el espacio público. De esto estamos hablando igual que en el otro supuesto de la sala 1. ¿Cuál fue el devenir de esta causa, de esta situación de violencia? A tan solo un mes de ocurrido el hecho, la ART otorgó el alta médica sin secuelas, ordenando el reingreso laboral de la actora sin que ello resultara siquiera llamativo para su empleadora, que vale mencionarlo, se dedica a explotar un establecimiento de salud. Mediante pruebas testimonial, el estado emocional del accionante con posterioridad al hecho de... mediante pruebas se acreditó el estado emocional del accionante con posterioridad al hecho de violencia que le impedía retomar tareas, ¿no? Los compañeros de trabajo dicen, sí, cuando se reintegraba se ponía mal, se ponía a llorar, estaba inestable, ¿no? Esto estaba acreditado en la causa, estaba incorporado a la causa. De la lectura de las constancias de la causa se advierte que la ART no acreditó el tratamiento que proveyó al accionante con motivo de siniestro, mientras que la empleadora no explicitó en ninguna parte de su contestación cuáles fueron las circunstancias que rodearon a los sucesivos intentos de reingreso laboral que tuvo la actora. Entonces estamos hablando de una trabajadora que trabajaba para un establecimiento de salud, que la ART le da el alta una vez, 2 veces, 3 veces, o sea, no se puede reintegrar porque vuelve a tener convalecencia, vuelve a tener una recaída. Y así, 2 o 3 oportunidades, ¿no? Con el empleador dedicado a la salud. ¿Qué decidió la sala 6? Acción integral. Entonces, estamos hablando de un accidente in itinere que va a tener como consecuencia un resarcimiento civil, lo cual nunca ocurre, ¿no? Ni en la mejor época de la corte, la primavera de la corte, accidente civil, accidente in itinere, responsabilidad civil. Vamos a ver acá cuál es el fundamento. Se revoca la sentencia de grado en cuanto rechazó la acción contra la demandada por el reclamo sustentado en el Código Civil. Quienes resultan responsables en los términos del artículo 1749 del Código Civil y Comercial, antes receptado por el 1074, que era la omisión, responsabilidad por omisión. De la pericia médica surgió que la actora presenta una reacción vivencial anormal neurótica con manifestación fóbica grado 3, además de una cervicalgia con limitación funcional, lo cual generó un 29% de incapacidad de la total obrera. 29% de incapacidad, acuérdense que la RT y el empleador la hacían volver y tenía recaída. Una persona con un 30% de incapacidad, o sea, no estamos hablando de algo fino, ¿sí? No es que se le escapó al RT, se le escapó por un detalle. Se determinó como resarcimiento del daño moral padecido por la actora la suma de 1.500.000 pesos a valores actuales. La imputación de responsabilidad a las codemandadas no tiene su origen en el hecho delictual sufrido por la trabajadora en manos de un tercero, ¿no? Del accidente in itinere en sí, ¿no? Esa agresión sufrida in itinere, sino en las consecuencias mediatas del mismo por su conexión y derivación de aquel. En este particular caso, lo que genera responsabilidad es la conducta inapropiada y negligente de las codemandadas frente a la grave emergencia de salud física y mental sufrida por la actora. Proceder contrario a lo establecido en el inciso K, artículo 3 de la 26485, que habla de la no revictimización, que incluye el concepto de trato respetuoso hacia la mujer víctima de violencia. Este fallo es para encuadrarlo. Bien, vamos terminando. Examen normativo, hemos dicho que
aplicar las normas que conciernan al caso teniendo en cuenta la normativa nacional y los instrumentos internacionales. De esto algo nos habló Fabiana en la primera parte. Analizar la aparente neutralidad de la norma a fin de determinar su alcance discriminatorio y evaluar el impacto diferenciado en su aplicación. El juez debe tener presente el carácter aparentemente neutral de la ley, que puede esconder explícita o sutilmente estereotipos, mitos o prejuicios que interfieren con el respeto por la dignidad humana, ¿no? Y ahora vamos a ver un caso de Junín, ¿no? Dice: la ley no es necesariamente neutral, ya que su carácter igualitario depende de la cultura, los sistemas de valores dominantes y los valores y creencias de quienes hacen las leyes. Ahora vamos a ver este caso del año pasado, ya tiene un año. Dice: era una trabajadora que había gozado 3 meses de licencia por maternidad y seguidamente hizo uso de 6 meses de licencia en razón de haber dado a luz a un bebé con síndrome de Down. Durante esos 6 meses percibió una asignación familiar por maternidad, la suma de 25.374 pesos. Prestaciones no remunerativas, como ya sabemos, pero que estaban vinculadas a lo que percibía estando en actividad. O sea, antes de iniciar la licencia por maternidad, cobraba una suma similar. Se va de licencia, se le suma la licencia por nacimiento con hijo con síndrome de Down, sigue cobrando estas prestaciones no remunerativas. Atención a esta calificación, no remunerativas. A su reingreso se desempeñó cumpliendo una jornada reducida, solicitada previamente cuando comenzó su licencia. Cuando comienza la licencia, dice: voy a trabajar menos, ¿no? Por ende vas a ganar menos. Se le empezó a pagar 14.000 pesos. A 5 meses y medio de su reingreso es despedida sin causa. No fueron por el lado de la discriminación, no sé por qué, pero bueno. Y ahora la pregunta es: ¿cómo se calcula la indemnización prevista en el artículo 245? Los 12 meses para atrás. Tenemos de los 12 meses para atrás, 6 meses cobró 14.000. ¿Y los otros cuánto cobró? Cobró la asignación no remunerativa porque estaba de licencia. Entonces, la solución de la doctora de Tomaso se ciñó a lo que decía el 245, en cuanto excluye los conceptos de naturaleza no remuneratoria, que fueron justamente las asignaciones familiares que cobró. Entonces, se ciñó al texto de la norma. ¿Qué dijo la doctora Rodríguez Traversa? Con voto del doctor Ortega. ¿Se hubiera arribado a la misma conclusión en caso de ser una persona de género masculino? Los derechos de la madre trabajadora a la licencia por maternidad y su extinción a 6 meses más por el nacimiento de un bebé con síndrome de Down, termina siendo una trampa a su derecho a la indemnización plena e integral en el caso de distrato laboral. La situación ventilada muestra a las claras el abuso de una posición dominante en cuanto a la empleadora. Dominante en conocimiento y en poder, en detrimento de la parte más débil del contrato de trabajo. Una respuesta adecuada al conflicto litigioso bajo el marco del derecho internacional de los derechos humanos, el derecho a la igualdad y a la no discriminación, la mirada transversal y judicial con perspectiva de género, imponen una solución diferente a la interpretación gramatical y exegética planteada por la accionada. En este caso, que se le pagó de acuerdo a la asignación que había cobrado de 25.374 pesos, ¿no? Sin declarar constitucional, sin hacer ningún tipo de declaración al respecto, sino diciendo con una perspectiva de género, con esta fundamentación en los derechos de los derechos humanos de los tratados internacionales, ¿no? Sin declarar la inconstitucionalidad. Para finalizar, tenemos este 181, ¿no? La Corte se expidió hace poco, ¿no? La protección contra el despido por matrimonio del trabajador hombre, ¿no? Que se venía aplicando solamente a las mujeres, el hombre tenía que acreditar, tenía una carga superior, ¿no? Para hacer que se aplique. ¿Qué dice la Corte? Fallo del 24 de septiembre, Puig Fernando contra Minera Santa Cruz. La única inteligencia posible que cabe asignar al artículo 181 es la que equipara a varones y mujeres para acceder a la protección especial en caso de despido por matrimonio. Ayer también compartimos una actividad con Fabiana en el grupo del doctor Ojeda, el grupo de estudios de Derecho Social, justamente la doctora Julieta Lobato hablaba de este fallo, que si bien es para ponerse alegres, pero no tanto, ¿no? Porque justamente hace un desarrollo de las nuevas funciones, de las nuevas actividades, de la colaboración que hace supuestamente que hace el hombre en la familia, que justamente la doctora Lobato decía, no sé en base a qué estadísticas, porque las estadísticas de la pandemia indican todo lo contrario, se habla de la sobrecarga de las mujeres,
bueno, ni hablar de las cuestiones de violencia, etcétera, ¿no? Pero bueno, la Corte hace, si quiere, un pequeño ensayo, así tímidamente, ¿no? Introduce la cuestión esta de hablar de estas nuevas funciones, de nuestras nuevas actividades de los varones en la conformación familiar y en las actividades, y quiera que no, al sacar esta protección exclusivamente en favor de las mujeres, le saca esta carga que termina siendo peyorativa, esta sobreprotección que tienen las mujeres en la ley de contrato de trabajo, termina siendo peyorativa. Entonces esta aplicación del 181, con esta interpretación que hace la Corte, que para algunos ya estaba zanjada con la ley de matrimonio igualitario, ¿no? Entonces, pero específicamente en esta sentencia, hacer alusión a esto, bueno, hay que mirarlo con cierta alegría, de manera positiva, pero no tanto, porque todavía falta. Decía ayer muy bien, bueno, la doctora también Fabiana Sosa se sumaba a ese comentario. Pero bueno, es como una misma norma mirada con otra perspectiva, ¿no? Mirada de otra manera. De eso se trata. De eso se trata. Finalmente, bueno, esto de que las sentencias judiciales deben evidenciar los estereotipos, ¿no? De dejarlos plasmados al momento de resolver. Pero lo que quiero remarcar de las sentencias son estas sentencias que traen un mandato preventivo y periférico. La que habíamos hablado del Tribunal de Concordia, que manda a capacitarse ley Micaela al intendente y al secretario que ejercían violencia contra la trabajadora que pertenecía a otro signo político y venía de otra administración, pero era de planta permanente. Y en este caso también, en el juzgado número 3 de San Miguel, el doctor Kruster, que en un caso de, creo que era discriminación por cuestiones de embarazo, manda justamente, le habían discriminado, le habían despedido por cuestiones de maternidad, manda justamente a capacitarse en perspectiva de género, discriminación, no discriminación, a los que habían tomado esa decisión, que eran justamente los dueños de un sanatorio, al consejo directivo. Bueno, muchas gracias.